Ya estamos grabando. Voy a compartir el escritorio. Bien. ¿Se escucha bien, Melissa? ¿Se Sí, ve bien doctor. se ve bien la presentación? Bien. Aquí en esta Sí, sí. serie de imágenes, así como hicimos con el preescolar, podemos ver cómo ha cambiado mucho aquel recién nacido que recibimos en la sala de partos, en la sala de quirófanos cuando se trató de una cesárea. Y ya hemos visto cómo a lo largo de la etapa neonatal, de la etapa del lactante, de la etapa del preescolar, cómo se han ido dando cambios físicos, cómo se han dado cambios en el desarrollo. Recordamos que el lactante, con qué rapidez crece el cerebro, con qué rapidez avanza la mielinización, cómo en el preescolar ya el cerebro, el tamaño del cerebro, el peso del cerebro indirectamente medido por el perímetro del cráneo, como ya casi alcanza la mayor proporción que le corresponde al adulto. Y algo en lo que deben fijarse ustedes es en cómo cambia la configuración del cráneo y cómo en algunos niños que son adecuadamente estimulados, cómo aumenta la zona frontal. ¿Sí? Cómo aumenta en la proporción cara-cráneo, cómo van a ver ustedes cómo aumenta la parte que corresponde a la frente. ¿Sí? Y recuerden, pues es la zona del razonamiento, es la zona del control, la zona de la inteligencia según los expertos en psicología. Pero en la etapa escolar, que por un lado, creo que la única parte en la cual es no silenciosa, sino que es más estable, más predecible, es la etapa relacionada con la teoría de Freud, que nos indica que el niño pues, se encuentra en una etapa de quietud, ¿sí? De quietud, pero realmente más que quietud, es una etapa, es como les digo, es como un automóvil que lo dejas con el motor en marcha. ¿Sí? Lo dejas con el motor en marcha, ¿sí? Ese es en ese aspecto. Pero cuando llegue la etapa de la adolescencia, vamos a ver el enorme cambio que se va a dar también en el esquema de Freud. ¿Qué cosas podemos ver acá en este momento antes de iniciar? Podemos ver que la etapa del escolar, pues es una etapa relacionada con el desarrollo fundamentalmente académico, ¿sí? Facundo Cabral en sus canciones, en sus conciertos, cita a diversos personajes célebres, por ejemplo, cita a Borges, cita a varios autores donde ellos han declarado de que pues, su educación era extraordinaria hasta que entró a la escuela. Y otro dice de que estaba yo aprendiendo muy bien hasta que desaprendí en la escuela. Y puede ser cierto en algunos casos. Si no todos los niños son iguales, si ningún niño es igual, si todos son distintos, es un poquito difícil el esperar que todos aprendan igual. De hecho, con ustedes, si son 54, es imposible que todos puedan aprender de la misma manera. Algunos serán visuales. Yo soy muy visual, ¿sí? Yo soy muy visual. Yo necesito estar viendo una imagen y un texto. Si solo me pones un texto, es un poquito complicado para mí. Necesito ver imágenes. Aquí vemos a este escolar y aquí sí dense cuenta cómo es una foto en el que está posando. Acuérdense, el preescolar no sabe fingir, el escolar sí. El escolar ya sabe. Aquí en esta vemos algo relacionado con la dentición, con los cambios que ocurren en la dentadura, que va a culminar con 32 piezas, ya las definitivas. Y recuerden que lo que en la etapa preescolar no se cuidó adecuadamente, luego puede tener consecuencias con los que se encuentran por salir, por cambiar. Aquí en esta otra vemos que ya
podemos ver cooperativismo, podemos ver colaboración, podemos ver trabajo en equipo y podemos ver la gran diferencia que hay entre 4 escolares, 2 varones, 2 chicas. Ustedes pueden ver a esta chica con una estatura, pueden ver esta otra con otra, lo mismo que los varones. Pueden ver la configuración, un longilíneo, él está más grueso, vean las piernas de esta chica, vean la altura de las otras. ¿Qué diferencia tienen? Probablemente genética, pero a la vez probablemente esta chica ya dio el estirón y esta está apenas por darlo. Podemos ver con un poquito de observación de que aquí ya hay un desarrollo mamario y aquí apenas pareciera que va a comenzar. Este muchachito de aquí ya tiene barba, ¿sí? De manera que vemos que ya está en otra etapa. Y aquí sí vemos que son, pues todos aparentemente de un mismo año escolar, de un mismo año de primaria, los vemos a todos con sus uniformes, pero aún así, vean ustedes la gran diferencia que hay en caritas, en talla, en cabello, en todo, sí, que nos quede clara la unicidad. Y aquí en esta otra vemos una chica que muy concentrada en la escuela. ¿Qué etapas abarca? Bueno, desde los 6 años de edad hasta la adolescencia, que en promedio, inicia en las niñas a los 10 años y en promedio a los 12 niños. Eso no quiere decir que algunas niñas no puedan empezar un poco antes y otras puedan empezar un poco después, lo mismo en los varones. Lo he podido ver en el hospital, lo he podido ver en mi consultorio privado. ¿De qué depende de que unos inicien antes, unos después? La nutrición tiene que ver y otro, los antecedentes familiares. Si mamá comenzó a los 8, 9 años con los cambios y a los 9 años tuvo su menarca, puede ocurrir que en su hija se repita ese patrón. Lo mismo ocurre en los varones. Recuerden también que cuando hay una historia de prematurez, sobre todo prematurez extrema, pues también pueden haber cambios en el momento en que ocurre esto. Ya les he platicado de la chiquita que atendía en el Hospital Juárez en el primer periodo de 3 años de Seguro Social, cuando llegué de México, que pesó 800 gramos, se los comenté, y esta chica no requirió ventiladores, una chica inteligente, bien proporcionada, pero bajita. Pero la mamá también es súper bajita. Entonces ella tuvo 2 factores en ese, digamos, adversos, entre comillas, para que ocurriera eso. Sus papás se desesperaron porque ella tenía 15 años, no tenía la menarca, prácticamente se fueron casi por su cuenta al endocrinólogo, a pesar de la explicación que ya les había dado, porque ya veía yo algunos cambios de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y pues fueron con el endocrinólogo le hizo muchas pruebas hormonales y estaba todo perfectamente normal, lo único que había que hacer es esperar. Nuestra bonita gráfica de escamo, en la cual quien elaboró esta presentación, vean, enmarca la etapa escolar entre los 6 y los 12 años, incluyendo a los varoncitos. Y vean la diferencia con los otros 6 años. El linfoide es el que tiene la número 1 y que tiene las características del número 1 en cuanto a desarrollo, crecimiento en masa linfoide, a tal grado que alcanza hasta un 200% de lo que tiene el adulto. Y después de los 12 años, coincidiendo con los cambios hormonales y la adolescencia, va descendiendo, de manera que al llegar a los 20 años prácticamente ya tiene el peso, etcétera, del adulto, pero ya con una funcionalidad propia del adulto. En cambio, aquí no, todavía no está 100% maduro. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, en la etapa escolar las infecciones de cualquier tipo son mucho menos frecuentes, pero es la etapa en que la leucemia, las malignidades son mucho más frecuentes, inclusive que la etapa preescolar e inclusive más que en la etapa adulta. Y aquí hay una posible explicación. El crecimiento neural es mínimo comparado con el que tenía en los años previos, sobre todo en lactante,
Y vean ustedes que al finalizar la etapa escolar prácticamente ya tiene tamaño y desarrollo del adulto. ¿Qué es lo que viene en todo este tiempo? Perfeccionamiento, perfeccionamiento de funciones, pensamiento concreto, luego pensamiento abstracto. El crecimiento general, cuyo prototipo es el esqueleto, es relativamente predecible hasta que llegue a la etapa de la adolescencia cuando se va. Vean ustedes, vuelve a tomar una pendiente de 45 grados. Y el crecimiento genital pues, se mantuvo durante todos esos años escolares sin gran cambio, cambios mínimos, hasta que llega la adolescencia, la primera etapa, ¿sí? La pubertad, y es cuando se va todo para arriba para alcanzar las características propias del adulto. ¿Desde cuándo se podría embarazar una muchachita? Pues desde acá, desde aquí, desde esta etapa. Lo que les mencioné, que a mí me tocó ver por lo menos una chiquita de 12 años en la sala de quirófano para una cesárea. Es decir, se embarazó a los 11. O sea que prácticamente cuando comenzaba su funcionamiento hormonal, sus cambios, fue embarazada. Tengo ahorita otra paciente que tiene 21 años. Sí, tiene 21 años, va a ser madre soltera, según entiendo, pero tiene 21 años. Es notoria la diferencia en lo físico, en la madurez, en los cambios emocionales que van a venir con el embarazo y cómo lo va a manejar la familia con ella. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos aquí gráficas de escala. Perímetro cefálico, que vimos que cuando era un recién nacido era en promedio 35, cómo iba aumentando hasta la etapa del año de edad, los 2 años, el crecimiento máximo, y en el periodo escolar, en la etapa escolar, vean, aumenta 2 a 3 centímetros, cuando mucho, lo que es masa, lo que es perímetro cefálico. El perímetro cefálico es un indicador indirecto del crecimiento cefálico, no lo perdamos de vista, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del cerebro del niño? Un impresionante perfeccionamiento de funciones mentales superiores, etc. Y lo que yo les comentaba, vean en esta fotografía cómo está la proporción cráneo-cara. Aquí está la carita, pero vean ustedes de qué tamaño está el cerebro. Vean de qué tamaño está el cerebro. Sobre todo, el que más crece es de la zona frontal. Por eso hay que aprovechar ese periodo de la escolaridad para el desarrollo académico, pero un desarrollo académico bien llevado para prepararlo para la vida. Tejido linfático con gran crecimiento, y es una época en que en condiciones normales pueden palparse ganglios en la zona del cuello, en la zona inguinal. De hecho, en cualquier parte del cuerpo pueden detectarse, pero atención, es muy diferente qué características tengan los ganglios. Porque si son unos ganglios menores de 1 centímetro, blandos, móviles, no dolorosos, no adheridos, lo más probable es que sean normales. Pero escuchen mi expresión, lo más probable. Todo niño que te llega y encuentras ganglios por muchas partes del cuerpo, tienes que estar muy atento, sobre todo si hay palidez, si hay pérdida de peso, si hay desgano, si hay otros cambios, ¿sí? Entonces tienes que estar alerta con la posibilidad de las malignidades de origen linfoblástico, etc. ¿Sí? Pueden palparse esos ganglios en esas zonas habitualmente. Hay unos ganglios que no sé si alguna vez recuerdan en anatomía, los ganglios epitrocleares. Los ganglios epitrocleares rara vez son normales, ¿sí? Así que llega un niño que le detectan los papás que le están creciendo lo que no de ellos te dicen, pero le están creciendo unas bolas en el cuello, aquí, etcétera. Sí, nosotros sabemos que pueden ser ganglios. Hay que buscarlos con toda intensidad, intencionalidad, medirlos, ver sus características
libres o adheridos, mayores o menores de 1 centímetro, blandos, elásticos, duros, dolorosos, y ya iremos pensando en otras posibilidades y saber qué estudio le vamos a hacer. Pero en condiciones normales, en zona del cuello, la región submaxilar y cuello y la zona inguinal, habitualmente son normales. Pero nunca seas simplista y descartes a priori cualquier cosa. Y tampoco, por favor, un niño que por lo demás está completamente sano y que le encuentras unos ganglios en cuello, zona inguinal, ¿sí? Ni se te ocurra comentarles a los papás, ¿saben qué? Podría ser una leucemia, porque sabes que ya alteraste innecesariamente e indebidamente una dinámica familiar. No, no, no. Tienes que estar seguro de que hay. Si tienes duda, canalízalo a alguien que tenga una mayor experiencia. Vamos a ver que en esta etapa escolar las niñas, cuando se van acercando a la pubertad, los varoncitos, cuando se van acercando a la pubertad, aumenta el apetito, aquel apetito que se había perdido en la etapa preescolar, van a ver cómo aumenta y van acumulando grasa, ¿sí? Las niñas lo van a acumular sobre todo en caderas, lo van a acumular en el área mamaria, pero en general se acumula grasa. ¿Para qué nos va a servir esa grasa fisiológicamente? Para el estirón, ese acúmulo de energía. Y ocurre habitualmente entre los 8 y 10 años en las niñas, entre 10 y 12 los varones, preparándolos para el estirón. Inicia la sustitución de dientes y aquí podemos ver unos dientes con ciertas características peculiares. Vean ustedes que los dientes nuevos, los dientes permanentes, tienen, al salir, tienen un borde cerrado, en serrucho, en forma de sierra, ¿sí? Y los papás se angustian. Doctor, mire cómo le están saliendo los dientes a mi hijo. Es completamente normal. Solitos se van a remodelar. ¿Sí? Y van a ver que los dientes son muy grandes comparados con los dientes, con los dientes llamados de leche, ¿sí? Y se van reemplazando prácticamente en el mismo orden en que fueron saliendo, ¿sí? También esto cambia un poquito. Doctora, ¿a qué edad le deben cambiar los dientes a mi hijo? En promedio, a partir de los 6 años. Algunos lo hacen antes, algunos lo hacen después. Hay algunos casos en que los papás se desesperan tanto que hasta se van a que les tomen una radiografía panorámica dental para que puedan comprobar y estar tranquilos de que están los dientes allá, pero habitualmente los puedes hasta ver. Hay algunos cambios en las características de la respiración, ya es tórax abdominal y disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial a los valores de la vida. Es decir, la etapa del escolar no es una etapa quieta, es una etapa de muchos cambios. Todos los niños a los 7 años, todos los niños y niñas a los 7 años, aunque no tengan ninguna sintomatología, deben ser evaluados por el oftalmólogo, o cuando menos en la agudeza visual. ¿Sí? ¿Por qué les recomiendo yo oftalmología? En especial en aquellos niños en los cuales desde antes de los 7 años tienen problemas de rendimiento académico, tienen problemas de que tienen que acercar mucho o alejar mucho lo que están leyendo, lo que están viendo, o tienen que estar cerrando los ojos que te está indicando que están ajustando su agudeza visual. Entonces, todos los niños de 7 años de edad deben haber tenido o deben tener una evaluación oftalmológica. ¿Qué se gana si simplemente un técnico optometrista le detecta una agudeza visual 20-30? Pues le pondrá unos lentes que hagan un ajuste que los dejen 20-20. Sí, pero lo que hace el oftalmólogo es detectar cuál es la causa que está provocando esa alteración. Hace unas semanas vi precisamente un chamaquito de 8 años de edad, ¿sí? Sus papás están en proceso de separación desde hace como 2 años, el niño está unos días con el papá, otros días con la mamá, entonces no han llevado un buen control. De repente me lo lleva uno, de repente me avisa la mamá, doctor, lo va a llevar el papá, de repente el papá me avisa, lo va a llevar la mamá. Entonces yo ya no sé quién es el que está dando un buen seguimiento al niño.
Y la mamá me lo llevó porque detectó la maestra que tiene que acercarse demasiado el cuaderno, el todo para poder ver, y observó los detalles de que tiene que cerrar mucho los párpados para poder hacer ajuste visual. La mamá tiene historia de miopía, ¿sí? Y el papá tiene también historia de problemas de naturaleza, de agudeza visual. Los dos usan lentes. Entonces el niño tiene doble problema en los dos ojos. Pero ¿a quién lo canalicé? A un oftalmólogo de confianza. Ya le mandó lentes y nos esperamos que haya un cambio muy favorable en su rendimiento académico, porque habitualmente estos niños es como los que tienen problemas auditivos. No oyen bien, no prestan atención, son castigados, son señalados y los mandan al rincón, donde les va peor, porque entonces si no veían bien adelante, menos van a ver estando en un rincón. ¿Queda claro? Si nos vamos a las teorías del desarrollo aplicativas al escolar, pues ¿qué vamos a ver? Que hay un enorme desarrollo neuromotor, un enorme desarrollo neuromotor en la etapa escolar. En la etapa preescolar, ¿se acuerdan? Era básicamente desarrollo motor grueso y empezaba el fino a lo largo de toda la etapa preescolar, de manera que al llegar a los 6 años ya estuviera en condiciones de dominar la motricidad fina para poder utilizar adecuadamente el lápiz y hacer las cosas que se piden en la escuela primaria. Sin embargo, ese desarrollo neuromotor también nos genera más fuerza y velocidad en los varones en general y coordinación y ritmo en las niñas. Ustedes pueden ver en una carrera, si ponemos si hacemos una competencia de carrera, correr 100 metros, y ponemos a 4 varoncitos y 4 niñas de la misma edad, ¿sí? Lo más probable es que ganen siempre los varones. Pero si ponemos a brincar luego la soga a esos mismos 4 varoncitos y esas mismas 4 niñas, seguro que salvo excepciones ganan las niñas. ¿Por qué razón? Porque las niñas tienen mayor coordinación y ritmo y los varones fuerza y velocidad. La vida es sabia, la vida es sabia y ella sabe por qué ocurre eso. Vean ustedes en las escuelas de ballet. Es rarísimo el varón. Vean ustedes en donde hay competencias de otra naturaleza. Karate. Hay niñas, sí, hay muchachitas, claro que sí, hay adultas, claro que sí hay, pero predominan los varones, ¿sí? Y además esa etapa de escolar se completa la mielinización. La mielinización ya es completa. Es decir, ya en este aspecto podríamos pensar, bueno, una desnutrición no nos debe afectar, no de la manera que nos afectaba en la etapa preescolar y en especial en la etapa de lactancia. ¿De acuerdo? Entonces vean que aunque va a un ritmo diferente todo, no se detiene el crecimiento ni se detiene el desarrollo, sino que simplemente tiene un patrón más predecible. Para Freud es una etapa de latencia, que es lo que yo les decía, como el automóvil con el motor funcionando, esperando el empujón del destino. ¿De acuerdo? Es la etapa en que se va a formar el super yo, es decir, va a aprender disciplina, va a aprender reglas, no siempre de la mejor manera posible, va a entender que el profesor es su super yo, que papá es super yo, que si está en un campamento scout, el guía son el super yo. Ya el concepto de una autoridad, una figura de autoridad, se va desarrollando durante esta etapa, ¿sí? Y su rol sexual realmente no tiene mayor interés en los aspectos sexuales, como lo tenía el preescolar de curiosidad, como lo tenían los preescolares de curiosidad. Él no, él lo que les interesa es el competir, el luchar, el ganar, y aquí podemos ver también, inclusive, vean ustedes acá,
Podríamos pensar de que aquí el profesor hizo una pregunta y vemos varias manos levantadas a la vez pidiendo la palabra para dar la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, etapa escolar, latencia en lo sexual, pero hay la aparición del subpecho. Según Erickson, es la etapa de la laboriosidad, el logro, el éxito de la laboriosidad, el fracaso, el no logro, es la inferioridad. Aquel niño que no se siente capaz de hacer las cosas que debería hacer, o que hace el otro, o que hacen otros. ¿Sí? Y para Piaget es la etapa de mayor desarrollo cognitivo. ¿Sí? La etapa del pensamiento concreto, pero que es una etapa del aquí y ahora. El preescolar, al preescolar no le interesaba en absoluto el tiempo, ni el aquí, ni el ahora. Lo que le interesaba era el juego. Lo que le interesaba era aprender, pero a través del juego. Lo que le interesaba era explorar, era conocer, era palpar, era oler, era ver, era descubrir, era experimentar. A veces con consecuencias no muy favorables, pero el escolar ya su pensamiento es de naturaleza concreta, más ordenada, más disciplinada, que puede caer en la domesticación dependiendo del tipo de escuela al cual asiste. Y es una etapa en que la moralidad, su concepto de lo que está bien, de lo que no está bien, sí, depende mucho ya de los valores en los que se mueve, de la sociedad o del grupo en el que se mueve. Aquí podemos ver en esta fotografía, vemos que la etapa de que ya debe dominar la bicicleta, y aprende a dominar la bicicleta, ¿sí? Vemos aquí que también ya domina la motricidad fina, ya debe dominar la motricidad fina, y aquí vemos también que hay una bonita competencia entre los niños. El escolar ya tiene una idea de lo que es la secuencia lógica. Ya va aprendiendo al final de la etapa, ya va a comprender lo abstracto. ¿Sí? El niño preescolar es inútil que le quieras enseñar por pensamientos abstractos y que te haga, a ver, calcula mentalmente esto, salvo cosas muy sencillas. ¿Sí? Unas cosas muy sencillas, pero el escolar sí ya va comenzando. Al terminar la etapa escolar es cuando viene el pensamiento abstracto, que es propio ya de la etapa de la adolescencia. Factores protectores y factores de riesgo. Pueden ver ustedes que persiste en cuanto a la gente los infecciosos, pero con una frecuencia mucho menor que en la etapa preescolar y ni que decir con la lactancia. De hecho, me gustaba enseñar a mis internos, cuando te llamen a valoración a ver un niño escolar con fiebre, vas a ver. Porque para que el niño escolar se sienta mal, manifieste que se sienta mal, verdaderamente tiene un problema. No son ya tanto los papás como a ver un niño se siente mal. Sí, es una época en que aumenta mucho la frecuencia de los traumatismos, pero nada más con una diferencia de la preescolaridad, que el preescolar, sus zonas de mayor peligro son dentro del hogar, dijimos escaleras, cama, cocina, baño, ¿sí? Superficies abiertas, peligrosas, y en la etapa escolar, con mayor frecuencia son afuera. ¿Sí? Son afuera. Accidentes de tráfico, caídas en el parque, traumatismos al estar jugando fútbol, al estar jugando béisbol, al chocar entre ellos, al caerse por querer ganar la competencia. ¿Sí? Es otro el escenario en donde son más frecuentes los traumatismos de la etapa escolar. También eso cambia. Y en cuanto a los factores del huésped, tenemos ahí de que ya comienzan a aparecer la diabetes mellitus tipo 1, que es diferente de la diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, y que se puede manifestar lo que se llama debut, que puede llegar al hospital con vómitos, deshidratado, ¿sí?
deshidratado, con una hiperglicemia, con una glucosuria elevada, acidótico y en estado casi de choque. Y si no lo atiendes pronto y bien, pues puede el niño inclusive fallecer. Se provoca una acidosis metabólica grave. Es la etapa en la cual se hacen manifiestos ciertos errores congénitos del metabolismo, en especial los de los problemas suprarrenales. Es la etapa en la cual los factores genéticos, los problemas de naturaleza genética, comienzan a presentar sus mayores repercusiones. Ejemplo, el síndrome de Down, ¿sí? Y otro tipo de genopatías que no eran claras en la etapa de lactante ni en la etapa preescolar, y ya comienzan a verse cuando se detiene el crecimiento, cuando no hay un buen desarrollo intelectual, no hay avances como se esperaba. Y puede haber también pubertad precoz, que en la propia etapa escolar, ¿sí? Antes de que llegue a la etapa del adolescente o los límites habituales del adolescente, ya se presenten cambios en los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y tenemos que estar atentos también porque tenemos que buscar qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué está ocurriendo esto? Otro factor de riesgo y protector puede ser el ambiente. Un buen ambiente familiar es fundamental para el desarrollo de la escuela. Tal vez ustedes puedan hacer un poco de memoria y se acuerdan en su etapa escolar cómo era su ambiente familiar. ¿Sí? En mis etapas de los 6 a los 12 años, bueno, nos cambiamos varias veces de casa, cambiaron varias veces las amistades, cambiamos con frecuencia de profesor. Era un cambio al cual pues, yo me tuve que ir adaptando. Y además, desde los 9 años, mi padre decidió inteligentemente llevarme a trabajar para alejarme del mal ambiente callejero. De manera que desde los 9 años estudié y trabajé hasta que llegué al quinto año de la carrera en el que me dijo, ya veo que estás haciendo guardia, ya puedes retirarte del trabajo porque teníamos un tallercito de fábrica de bolsas para damas, de maletines, de portafolios, y aprendí un oficio que empezó a los 9 años, en mi etapa escolar. ¿Sí? Yo lo que quería los sábados y los domingos era tener libre la tarde para poder jugar béisbol, el domingo poder ir a jugar béisbol, que era mi pasión en aquella época. ¿Sí? Entonces el ambiente es muy importante. Pero mi padre era un padre cariñoso, era un padre generoso, serio, pero a la vez sabía yo cuánto nos cuidaba, cuánto nos quería, cuánto nos apoyaba. ¿Sí? Y en cuanto al ambiente para el escolar, así como al lactante cuando levanta el cuello y comienza a mirar a su alrededor, se le abre el mundo, al escolar se le abre el mundo de otra manera porque él ya puede ir a ver el mundo, él ya puede ir a conocer el mundo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que cuidar? Cuidado con las amistades, cuidado con los adultos, cuidado con los adultos. ¿Me permiten un segundito? Más de tiempo, más que de llegar. Si se va, excelente. Excelente. Yo les voy a contar. Pues suerte, muchísimas gracias. Voy a quitarlo de los negros. Dale, gracias. ¿Cómo no? Claro que sí. Perdón, es un buen amigo que vino a traerme un libro que me prometió. Ahora, como mis noches de guardia ya desaparecieron, ahora hago con ellas lo que me gusta y me gusta. Agarré el hábito de la lectura, el buen hábito de la lectura. ¿Sí? Entonces quedamos, ya se le abre el mundo, pero él lo va a buscar. Ya no es lo que tenga a su alcance, sino que él va a buscar. Y hay también un cambio, hay varios cambios más igualmente importantes. ¿Se acuerdan de que la figura del padre era como la luna en la etapa preescolar? La mamá era el sol y el papá era como la luna.
pues aquí en esta etapa escolar ya cambia. La figura del padre ya comienza a tener un peso. Y si el papá biológico no está en la familia ya por la razón que sea, es conveniente pensar en que haya una figura sustituta que puede ser los tíos, que puede ser abuelo, ¿sí? Que es un elemento que necesita el varoncito, ¿sí? Y también en caso de que la mamá lo necesita, la niña necesita tener una figura en quien guiarse, que sea su modelo, ¿sí? Las familias han cambiado mucho y de esa manera pues se convierte pues en factor protector, un factor de riesgo. Cada vez más mamás tienen que trabajar, de manera que dejan a la hija pues al cuidado de la escuela, al cuidado de la abuela, y dependiendo de la edad de la abuela, del temperamento de la abuela. Y hay abuelas que dicen, yo ya terminé, yo ya cumplí, ya no me corresponde eso. Entonces la labor de supervisar escuelas, de supervisar tareas, etcétera, es bastante difícil y ya comienzan a haber algunos problemas. Qué bonito sería que todas las familias tuvieran la oportunidad de estar así. Aquí podríamos ver que hay una computadora, una casa que se ve muy bonita, unos padres que no se ven, que sean campesinos de una comunidad alejada de cualquier estado pobre del país. Se ve que hay un varoncito, una niña, están acompañándolos en las tareas. Qué bueno que todos pudiéramos tener este entorno. Y aquí tenemos pues a un grupo de niños y niñas que nos están ejemplificando el cambio de la familia al grupo social conforme avanza la etapa escolar. Cuando entran a la etapa escolar, habitualmente la familia es lo más importante, pero cuando van a entrar a la adolescencia ya va cambiando y ya va a ser más importante los amigos, las compañeritas, las vecinas, etc. ¿Sí? Y también a la vez un factor de riesgo comienza a ser el bullying. ¿Sí? Aquí sí podríamos ver que los niños están posando, pero en la vida real ustedes saben bien que no es así, no es de pose. Hay muchos, sobre todo los mayores, sobre todo los que repiten, sobre todo los que vienen de un ambiente negativo, de un ambiente problemático en la dinámica familiar, repiten la escenita, repiten la escenita. Es algo que hemos visto hasta en los residentes, como recibimos ya más de 800 ahora y pronto van a ser más de 1000, el 80% no son residentes que vengan de una UADI, vienen de otras escuelas y traen todo tipo de valores, todo tipo de principios, todo tipo de formas de comportarse que se pueden imaginar. Y si llegan a una sed y los R2 y R3 les hacen bullying, cuando ellos se conviertan en R2 empiezan a maltratar a los R1 y la cadenita nos apagó. Y eso empieza desde acá. Y se puede comenzar a detectar desde la etapa preescolar al niño que vive en un ambiente desfavorable. ¿Qué vacunas nos corresponden en la etapa escolar? También hay vacunas. El refuerzo a los 6 años de la vacuna triple viral. Sarampión, rubeola, papera. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que tenga que ponerse el refuerzo? Se demostró mediante experiencias dolorosas de que una sola dosis no era suficiente, especialmente con el sarampión y la rubeola. En los años, si no me equivoco, en el año 95, hubo en los Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles, un brote grave de sarampión que causó muchas muertes en jóvenes. Entonces, cuando se hicieron los estudios, las investigaciones, todo se encontró que los niveles de anticuerpos eran mucho más bajos de lo que se suponía que tendrían. Se esperaba que una dosis de la vacuna del sarampión fuera suficiente para producir inmunidad permanente, como lo hace el sarampión en sí. Pero es un virus, el del sarampión natural, es un virus agresivo.
No vayan a pensar que el sarampión es una enfermedad eruptiva propia de la infancia. No, 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 no. El sarampión es una enfermedad grave potencialmente y es una enfermedad que provoca inmunosupresión. ¿Sí? Provoca inmunosupresión. No lo pierdan de vista. Cuando vayan a motivar a una gente su vacuna triple viral, recuerden sarampión, ¿sí? Que es un virus agresivo. La rubiola no es un virus tan agresivo como su problema es que es un virus neurotropo, sobre todo con los tejidos que están en fase de replicación rápida, como es el embrión y el feto. Entonces, por eso es importante que a los 72 meses, a los 6 años, se aplique el refuerzo de la triple viral. Y pueden venir cambios, ¿eh? Pueden venir cambios. Yo no sé qué va a pasar con la vacuna esta del COVID, no lo sé todavía. Con cuál nos vamos a quedar, cuál nos vamos a poner, cuándo nos la vamos a poner, cuándo va a estar a nuestro alcance, cuándo nos va a tocar, cuánto nos va a costar. Todavía no ha quedado claro. Hay muchas interrogantes. Ya se fijaron, una vacuna, si no me equivoco, la de Pfizer y AstraZeneca, es una vacuna que necesita condiciones de frío muy estrictas. En cambio, la otra no. De la rusa hay muchas cosas que no sabemos. De la China hay muchas cosas que no sabemos. Todavía no sabemos. Y si son países que se reservan muchas veces la información de efectos adversos o de cosas que no les conviene que se sepan, pues tenemos que ser más prudentes. Aquí vemos que a los 11 años o en quinto grado de primaria se debería aplicar la vacuna del virus papiloma humano. Y antes, la guía de práctica, las primeras más antiguas, decían que se aplique a las niñas. Actualmente en los países avanzados y cada vez más países se está aplicando en ambos, se debe aplicar en ambos. ¿De acuerdo? Cuando aplicamos vacunas como esta, no se les olvide que los efectos adversos no son inmediatos como con la del toxoide tetánico, que te provoca dolor las primeras 48 a 72 horas, puede haber algo de hipertermia, etcétera. No, esta no. Los efectos adversos potenciales son entre el día 7 y 21, porque a veces te llaman los papás, doctor, le brotó una erupción, un exantema. Le brotó una erupción a mi niño, unos puntitos finos, le aplicaron vacuna recientemente. Sí, doctor, hace tanto tiempo le pusieron la vacuna triple viral. No se preocupe, lo más probable es que sea una reacción propia de la vacuna, siempre y cuando el niño por lo demás esté completamente. ¿Sí? La hipertermia puede ocurrir también, pero habitualmente no es de ninguna manera comparable a la magnitud de la enfermedad natural. La enfermedad natural, la fiebre muy alta, ataque al estado general, es una de las enfermedades inmunosupresoras, como les digo, de manera que si se complica, pues un cuadro respiratorio termina en una neumonía grave que acabe con un niño intubado o muerto. ¿Sí? Entonces vean qué importancia tiene la inmunización. En cuanto a la dentición, pues aquí tienen ustedes en esta imagen, ya está también, si no me equivoco, en el material que les mandé, de los 32 elementos que componen la dentadura definitiva. Y la época en la cual van cambiando, vean ustedes cómo en los primeros años, cómo van primero aquí, ¿de acuerdo? En el mismo orden generalmente, que salieron los primeros, van saliendo. Con la diferencia de que se va agregando ya inclusive el tercer molar, que a veces da tanto problema a algunos adultos. Moral lo que está bien y lo que está mal. A ver, lo que está bien y lo que está mal según quién. Y ahí volvemos a la importancia del grupo en que te mueves y tu familia, la moral de la familia, lo que está bien para la familia. Si dentro de la familia el papá, la mamá o ambos, he visto casos, son de los que van al súper y sustraen cosas, robo, el niño se da cuenta, no le tienen que explicar lo que están haciendo, él va a observar y va a crecer con la creencia de que eso es bueno. Y si no se le pone un alto con el ejemplo, lo va a repetir.
lo va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que esté bien o esté mal, un niño pues va a depender mucho de lo que vea. Si ha sido un niño que la educación, entre comillas, fue llevada a base de golpes, va a ser un niño golpeador, va a ser un joven golpeador, va a ser quizá un joven que buleador, como se le llama actualmente. Si es en la etapa escolar creció en un ambiente razonablemente sano, razonablemente funcional, digno, va también a repetir esos valores e irá ajustando su conducta de vida a lo que va viviendo en el grupo, ¿sí? A lo que va viviendo en el grupo. Entonces, tienen muchas veces que aprender a defenderse de los mayores o de los del otro grupo, ¿sí? Entonces, según Freud, pues el desarrollo de la moral va a ser el de los padres, ¿sí? Y depende mucho de que la relación con el padre, tanto del hijo como la hija, sea positiva. Vean qué importante es, y eso no lo habíamos visto en las otras etapas, ¿sí? De acuerdo a Erickson, la moral, el desarrollo de la moral se extiende hasta la etapa del adulto y más. A los 60 años, según los teóricos del desarrollo, a los 60 años tú ya debes saber qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta. Ya te debes olvidar de lo que piense de ti la gente, de lo que van a decir si me dejo el pelo largo, si me pongo tatuajes, si uso ropa de mezclilla, si uso mis chancletas. Eso ya no te debe importar, ¿sí? Ya no te debe importar, según los teóricos del desarrollo. Pero tiene mucho que ver con en qué medio creciste. Si creciste en un medio en que, lo voy a exagerar, en que hasta para comer tienes que vestirte ropa de etiqueta, estoy exagerando, ¿sí? Pues crecerás con esa creencia también de que así debe ser y verás que no, las cosas no son así. Y a fin de cuentas, pues aquí está lo que les comenté, todo el desarrollo de la moral va a depender de qué observar y va a imitar aquello que es reforzado de manera positiva. De manera positiva. Creo que ya les comenté que en la oficina tengo un pequeño texto que dice, trata a la persona como es, trata al niño como es, trata al escolar como es, y seguir haciendo lo que es. Trátalo como puede ser y notarás un cambio enormemente positivo. ¿Sí? Entonces los reforzadores positivos son mucho más funcionales y más útiles que los castigos, los gritos, los insultos y los golpes. Lo he visto. Sí, lo he visto y mucho. En el hospital lo veía, en mi consultorio lo veo, en las familias cercanas que tengo, lo veo como cada familia se comporta y educa de manera diferente y tenemos que regresar a algo. El nivel educativo de los padres marca muchas veces una diferencia. ¿Sí? Puede haber un padre con un buen nivel educativo, una madre con otro nivel educativo, y quien más influye en relación con el aspecto educativo y la mejor posibilidad de crianza es el nivel educativo de la madre. Puede ser un padre que no tenga el mismo nivel educativo de la madre, pero si es una madre con un buen nivel, sí, es más probable que acepte, asimile consejos y adopte conductas reforzadoras positivas. Porque de eso depende mucho el cómo somos más adelante. Si cuando queríamos protestar por algo, cállate, llegó el momento que ya te callabas. Luego en clase, en la facultad, ni participa ni abre la boca por el temor, por el recuerdo, por el trauma del cállate. Aprendiste a callarte, a mantenerte callado y te domesticaron. No por tu gusto, te duplicaron, tú sabías si proseguías protestando, pues te venía un golpe, un grito, un insulto. Entonces eso modifica nuestro concepto a estas alturas de la etapa escolar, de cuando llegues para la etapa del adolescente, ya tienes una idea de qué está bien y qué está mal, pero con base en lo que viviste, lo que observaste, lo que vas a imitar lo que pasó. ¿Sí? Para Piaget, pues dice, bueno, hay reglas permanentes y reglas intercambiables. Por ejemplo, en casa,
Tenemos 2 adultos mayores, tenemos 4 hijos adultos, tenemos una nieta adolescente que va a cumplir 15 años y tenemos un nieto de 5 años. Sin que les digamos nada explícitamente a ellos, a los 2 nietos. En casa todos tenemos, los varones, por ejemplo, una regla es no sentarnos a comer en camiseta sport ni sin camisa. En casa se usan cubiertos para comer. ¿Por qué? Porque tenemos los cubiertos. Y desde que son chicos los hemos enseñado a utilizar los cubiertos. ¿Sí? Sin embargo, hay otras reglas que pueden ser intercambiables, que nos fuimos a la playa y nos vamos a sentar a comer. Bueno, ahí nos sentaremos a comer con nuestros shorts, sin zapatos, en otras condiciones. ¿De acuerdo? Para Piaget, el escolar ya aprende que la moral tiene un rasgo que se llama heteronomía, en el cual hay reglas que son permanentes y otras que pueden ser intercambiables. ¿Sí? También ya comienza a vivir el realismo, como les dije, ¿sí? Ya mi propio nieto de 5 años, ya como que Santa Claus, como que hago, como que creo en Santa Claus, pero se da cuenta de que no Santa Claus le regaló, sino su tío. Ya va con su tío. Tío, me vas a regalar mi regalo, esto, lo otro. Ya él solito se va ubicando en la realidad. ¿De acuerdo? La autonomía, aquí las reglas no las ponen los de afuera, como quedamos, pero aquí ya cada quien ya va desarrollando su propia moral, sus propias reglas, ¿sí? Generalmente son con principios flexibles y pues para satisfacer la voluntad de mamá, de papá, del maestro, del instructor, de deporte, de la instructora de ballet, etc. En esta etapa. Ya debe pasar a la etapa del adolescente cuando entonces ya va a desarrollar plenamente su autonomía. ¿Sí? Es la etapa en que debe ya nuestra escolar, comprender y asimilar los principios de justicia y preocuparse por los demás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Volvemos a lo mismo, de nosotros los adultos. Queremos que nuestro niño, que nuestra niña escolar, queremos que ayuden a la gente que no tiene nada. Debemos demostrárselo con el ejemplo desde que es más pequeño. No a esas alturas obligarla a que ceda tal cosa, de buenas a primeras, sino que es algo que debe ir también desarrollándose poco a poco. De acuerdo a este otro autor, Colbert, pues él lo llama de una manera diferente. El aprendizaje de la moral preconvencional es a base de recompensas y castigos. La convencional, pues es de acuerdo a las reglas sociales. Vamos a ir a un cumpleaños de tu amiguito, pero las reglas de comportamiento son estas. ¿Estamos de acuerdo? Y así es la mejor manera que podamos. ¿Estamos de acuerdo? Unas palabras mágicas que aprendí, yo las llamo mágicas, que aprendí de un psiquiatra amigo mío. Me decía, mira, cuando quieras evitar un disgusto, un pleito, pues muy fácil. ¿Quieres obtener con mayor posibilidad el sí de algo? Pregúntale qué te parece sí y le das la opción que te diga sí o no. ¿Qué te parece sí? Y cuando la respuesta es no, o no, definitivamente no, como les he dicho con las mamás que no quieren dar pecho, tú intentas convencerla, todas las ventajas, pero no quiere, ¿sí? Bueno, vas a llegar el momento en que lo aceptes y en cuanto quieres evitarte un disgusto, un pleito con un compañero, con una compañera, me enseñó, mira, hay una expresión que yo utilizo, me dice, tal vez tengas razón, no lo había visto de ese modo. No le está dando la razón, tal vez tengas razón, yo no lo había visto de ese modo. Y la fiesta se queda en paz, habitualmente. ¿Sí? A menos que haya una situación especial de alcohol o algo de exceso, porque entonces ya no está uno razonando, ni el uno ni el otro pueden estar razonando. Y terminan en pleitos, terminan en cuchilladas, terminan en balazos, terminan en otras cosas. Y el postconvencional es el que les comenté hace un rato, conjunto de principios y valores abstractos que aplican para toda la sociedad. No matar, no robar, respeto a los valores ajenos,
respeto a las damas, respeto a los caballeros que también pues merecen respeto. ¿Qué recomendaciones podríamos tener finalmente para la etapa escolar? Una etapa en la cual el crecimiento es en promedio de 2 a 3 kilogramos por año, igual que la etapa preescolar. Unos más, unos menos, dependiendo de qué, de su constitución, de su alimentación, de los hábitos, del sedentarismo, del ejemplo. ¿Sí? Cuando escucho a mi nieto que quiere ir a McDonald's, siempre de manera entre juego y seriedad, le hago saber de McDonald's, le digo, ahí solamente son refrescos llenos de azúcar, son hamburguesas llenas de grasa, ¿sí? Y él me dice, no, Abu, me dice, a mí solo me gustan las papas. Él no come la hamburguesa, come las papas, que realmente no son papas, son harinas baratas, ¿sí? Y sobre todo va por lo que tiene la cajita feliz. Vean la mercadotecnia, cómo cuenta en la etapa preescolar. En la etapa escolar ya no funciona tanto. En la etapa escolar ahí sí van por la hamburguesa, porque ya se les metió en la cabeza por la televisión, por el teléfono, por todo, de que debes consumir Burger King, de que debes consumir Coca-Cola, de que debes comprarte esto, de que tienes que tener esto, de que tienes que tener lo otro, y es cuando hay que tener ese cuidado. Los hábitos saludables que no se aprendieron en la etapa preescolar, ¿se pueden aprender en la etapa escolar? Claro que sí, se deben aprender, pero cuesta un poquito más de trabajo. Por ejemplo, la higiene dental. Hay quien se lava los dientes una vez al día. Adultos que se lavan los dientes una vez al día antes de dormir, cuando que no debe ser. Los dentistas dicen, tienes un lapso de 20 minutos después de la comida, la bebida, etcétera, para que hagas un aseo dental y elimines todos los restos alimenticios que se convierten en ácidos que van dañando tu dentadura y que van generando sarro, que es un acúmulo de gérmenes y que favorecen gingivitis con toda una cauda de problemas en la etapa. Pero ese es un hábito, por decir, la limpieza. Hay gente que solo se baña una vez al día, teniendo todas las facilidades. Hay gente que nos bañamos 2 o 3 veces al día. A mí me gusta comenzar el día con un delicioso baño calientito. Y luego me siento a hacer lo que tengo que hacer. Cuando antes de que yo empiece mi consulta en la tarde, me gusta darle otro buen baño, estar en mi cocina fresco, cómodo, etcétera. Sí, y no tengo inclusive ni que prender el aire acondicionado en estas épocas. Y en la noche, antes de dormir, para mí es muy relajante un baño caliente. Un baño calientito. Pero esos son los hábitos saludables. Ahora que ya no tengo que hacer guardia, pues ahora pongo mi despertador a las 6:30 de la mañana, me doy un lapso de 10 minutos más de flojera, me calzo los tenis, me pongo mi ropa y salgo a caminar, mi caminata de 35, 40 minutos. Paso, compro mi café que me gusta mucho, ¿sí? Desayuno y me siento a hacer mis trabajos, pero ya en otras condiciones. Cuestión de los hábitos, es decir, que prefieres comer unos frutos secos que no son baratos o bien una bolsa de papitas que tampoco son baratas. ¿Se acuerdan que les dije cuando anunciaron hace algún tiempo, anunció el presidente que el salario mínimo va a subir 15%? Lo primero que me dije, ¿cuánto va a subir todo? No, la inflación solo va a poder, los costos solo van a poder ser máximo la inflación 3.3%. Lean ustedes los cambios que han habido en los costos. Ya subió muchísimo el costo de la canasta básica y de todo lo demás, por supuesto. Claro, una cerveza por mí que suba, una botella de alcohol por mí que suba, el tabaco por mí que suba, ¿sí? No soy consumidor de nada de esas cosas, pero los alimentos básicos, esos no deberían subir. Gente sin trabajo por la pandemia, cada vez menos empleo, cero seguridad social, etcétera. ¿En qué vamos a acabar? En la etapa escolar también es muy importante la recreación organizada. A mí me generan inquietud aquellas mamás sobre todo, que quieren que sus hijos, al salir de la escuela, al mediodía, a la 1,
Ya le tienen un programa, a las 3 tiene tal cosa, a las 5 tiene tal cosa, a las 7 tiene tal cosa. Bueno, ¿y a qué hora va a estudiar? ¿Y a qué hora va a vivir? ¿Y a qué hora va a descansar? Por eso algunos niños escolares llegan a quedar hartos y cuando llegan a la adolescencia no quieren saber nada, ni del deporte, nada de la lectura, nada de otras cosas. ¿Por qué? Porque en la etapa escolar los abrumaron con todo aquello que los papás, que pareciera que en ocasiones lo que no quieren es tener a sus hijos en la casa. Quieren dejarlo a cargo de otras personas. La época en que se aprende. Sí, la lectura, yo les recomiendo mucho eso. Lean lo que quieran, pero lean. Piensen lo que quieran, pero piensen. ¿Sí? Practiquen el deporte el que quieran, pero practiquen un deporte de manera organizada. En la etapa escolar es la etapa buena para informarles sobre los riesgos del alcohol, los riesgos del tabaco, de las drogas y de la vida sexual irresponsable. Es terrible que a la escuela primaria vayan en quinto año las promotoras de educación sexual, entre comillas, enseñándoles a usar el condón. Hay una escuela secundaria allá por el Fénix, cuando hace algunos años que era yo pues, coordinador de nuestro coro y éramos 5 matrimonios y nos rotábamos el ensayo en cada casa, cada semana. Y me acuerdo que íbamos a una que está frente a esa escuela, que vivían casi frente a esa escuela, y me comentaba muy alarmada la dueña de la casa, doctor, ¿sabe qué? Sí, el otro día que pasé por allá me dice, vi que habían sacado la basura. No tienen ustedes idea cuántos preservativos usados estaban sacando de la escuela. Y esa escuela secundaria. ¿Eso será educación sexual, jóvenes? No, hombre, no, por favor, no me digan eso, no me vayan a decir nada de eso, de que eso es educación sexual. Eso lo único que sirve es les explican y mal, porque se lo explican al grupo, y eso es una cosa, el buen uso de un preservativo requiere, es como el spray para la nebulización en el asma, debe ser una enseñanza personalizada, ¿sí? Personalizada, no todos aprenden igual, ¿sí? Y menos a la carrera, rápida y a manera de chiste y bromas y burlas, no se aprende. Prevención de accidentes fuera del hogar, jugar fútbol en la calle, salir corriendo tras una pelota. Hay un refrán que dice, cuando veas que atraviesa la calle una pelota, detente porque detrás viene un... ¿Sí es cierto? Me ha tocado ver en el hospital varios niños atropellados, yendo a su pelota. Él no piensa en el auto, lo que le puede pasar, él piensa en su pelota, que es la pelota que le regalaron en Navidad, o una pelota que quiere mucho, ¿sí? O con la única con la que puede jugar con sus amigos. Entonces, ustedes también, cuando vean un globo, cuando vean una pelota, cuando vean un juguete que está afuera, deténganse, porque es muy probable que le traten. ¿Sí? Entonces hay que enseñarles eso de que tienen fuerza, tienen motricidad, tienen mayor control, tienen mayor coordinación, pero cuidado, no son supermanes en miniatura, ni son inmunes a las lesiones. Una de las recomendaciones más importantes es una buena alimentación. Una alimentación completa, una alimentación equilibrada. ¿Sí? No que además de su comida sana, además pueda ingerir su hamburguesota doble llena de calorías, llena de grasas y de grasas baratas y de carne barata, muchachos. Hace unos 5 años hubo un escándalo ahí que rápidamente fue acallado por la empresa. Cuando un camión de una de esas empresas que venden esas cosas, no les voy a decir cuál, tuvo un accidente en la carretera a Cancún llevando carne, llevando productos, llevando insumos para la sucursal de Cancún. Y se volteó el camión y hubo el saqueo acostumbrado y todo, y resulta que era carne de gato. Muchachos, era carne congelada de gato. Es decir, cuando voy a comer una hamburguesa, algo de eso, ¿qué estoy comiendo? ¿Será de veras carne de res? ¿De buenas reses?
de buen cerdo o será carne de gato. A mí me gustaba mucho comer la comida china, la dejé de lado totalmente hace muchos años. Cuando comencé a preguntarme, a mí me gustaba mucho eso de una que se llama cerdo agridulce, así se llamaba, ¿sí? Y estaba muy rica, la salsa estaba deliciosa y estaba, hasta que comencé a ver la carne y a desmenuzarla. Esto no es pollo, esto no es res, esto no es cerdo. ¿Qué será? Nunca logré saber qué era. Nunca logré saber qué era, pero no era ni pollo, ni res, ni cerdo. ¿Sí? Entonces tenemos que enseñar, reforzar aquello que en la etapa preescolar debió aprender de la alimentación sana, de la alimentación completa, de la alimentación equilibrada, ¿sí? De todos los elementos. Y la educación sexual. Pero una educación programada, acorde a la edad, apropiada. De ninguna manera me vayan a tachar. El doctor es un mojigato. No, 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 no. No, no. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Y creo que ya se los dije. Desde que el lactante fija la mirada y observa cómo sus padres o papá y mamá, su estado civil cual sea, si el niño y la niña ven buen trato, ven respeto, ven cariño, ven buenas palabras, escuchan buenas expresiones en sus padres, oyen buenas palabras, perdón, ven buenas cosas, acciones, caricias, ya estamos empezando una educación sexual. Y el niño y la niña, si eso ve a lo largo de toda su vida hasta llegar a esta etapa que estamos viendo, ya tiene elementos para saber qué es una educación sexual. Y entenderá qué es el respeto, o entenderá que no debemos respetar entre, entre ambos sexos, ¿sí? Que con insultos, con groserías, con todo, ¿sí? Sin ningún respeto. Y algo también que es crucial en la etapa escolar, que ya se desarrollen bien las competencias para la vida, las competencias para convivir socialmente. ¿Sí? ¿Saben cuándo aprendí a utilizar los cubiertos? En el internado, hasta el internado. ¿Sí? En mi familia eso no lo vi. Mis padres no sabían. Mis padres llegaron al tercer año de primaria, los dos. Entonces, y estaban dedicados a trabajar y trabajar y trabajar, ambos, uno en casa y otro fuera, para mantener a 12 hijos. Primero 8 y luego 12. ¿Sí? Entonces, eso no lo aprendí. Pero en el internado tuve que aprenderlo. ¿Cómo lo aprendí? O lo que aprendí. ¿Sí? Observando cómo comían, cómo utilizaban los cubiertos, cómo se comportaban mis compañeros que sí habían tenido las ventajas sociales que yo no tuve. Y lo aprendí. Si ustedes me dicen, doctor, y si va usted a comer a un restaurante de mucha pompa, de mucho lujo, donde hay 5 tiempos y todo, no lo sé, no lo voy a saber, no voy a saber, a menos que yo repase antes qué es lo que va primero, qué significado tiene esto que está aquí, esto que está acá, esto que está acá, cuál sirve para qué, cuál sirve para lo otro, etc. ¿Sí? El plátano, por ejemplo, el mango. Para comer el mango hay cubiertos especiales que para mi gusto le quitan toda la maravilla que es comer como acostumbramos. Pero hay reglas, hay competencias sociales. Dependiendo del ambiente que te muevas, pues serán las que enseñarás a tus hijos con tu ejemplo, pero debemos de cuidar de que sean, cuando menos, las básicas. ¿Sí? Las reglas, también, por ejemplo, terminamos de comer en casa, todos saben que deben lavar sus trastes. Todos. No todos lo hacen. Que porque tengo tarea, que porque tengo clase, que porque me tengo que ir al trabajo. ¿Y quién termina haciendo las cosas? En general, pues mamá. Mientras mamá no proteste y mientras mamá siga siendo permisiva, pues seguirá. Lo que yo le he recomendado a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Pues no laves nada. A la hora de comer, que vengan todos rápido, vengan a comer y esperando que hace todo. ¿Y los platos? Pues ahí están los platos, cada quien que lave su plato.
y lo van a pensar dos veces la próxima vez que digan, dejen su plato allá sentado. Pero mientras no, pues seguiré oyendo a mi esposa quejándose de que nadie la ayuda, que nadie le diga, hay momento, no nadie, bueno, no, no todos, tú sí lo haces. Es cuestión de, le digo, es cuestión de ti que tú exijas el cumplimiento de esas reglas, porque son buenos hábitos, va a servir socialmente. Pero vienen aquí a desayunar aquí a la casa, de hecho, vienen dos amigos que se cuidan mucho, están también resguardados y desayunamos aquí. Yo me encargo de comprar lo que vamos a desayunar, el café, el todo. Pero terminando, yo observo que uno de ellos inmediatamente se va y lava las cosas. El otro nunca he visto que se levante para hacerlo. Y yo le digo, no, no, déjalo, yo lo voy a hacer luego. No, 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 ¿por qué? Me dice, yo estoy acostumbrado en mi casa a hacer. Perfecto. Eso es una buena razón. ¿Sí? Preguntas jóvenes, estamos en un excelente tiempo. 2:15. Preguntas. Paula Regina, ¿qué preguntas tendrías? ¿Qué cosas no te quedaron claro? ¿Qué cosas te gustaría completar? Tienen ustedes entre las guías que les di en la primera parte del curso, están las guías para el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 y de los de 6 años en adelante, ¿no? Y del adolescente. ¿Tienes alguna pregunta? Pues no, creo que todo claro. La verdad es muy interesante ver el cambio que hay entre pues un preescolar a un escolar y pues sí, sí se nota, o sea, porque sí tengo pues conocidos que son preescolares y conocidos que son escolares y se nota la diferencia entre las conductas que expresan, ¿no? Es muy correcto, totalmente, es totalmente distinto, es totalmente distinto, para lo bueno y para lo que no es bueno. En niños preescolares, como les digo, creo que una de las peores equivocaciones en la crianza es dejar que el preescolar no ponerle límites, que haga lo que quiera. Yo creo que es lo peor que podemos hacer, porque llega la etapa escolar y de buenas a primeras le puede tocar una maestra exigente, con mucha disciplina, muy estricta, y va a sufrir mucho ese niño o esa niña. Si en la preescolaridad no le fueron enseñando límites y competencias sociales, va a sufrir mucho, va a sufrir muchos castigos, malos tratos, bajas calificaciones, reportes, que finalmente van a dañar algo tan vital para el ser humano como es la autoestima. Yo no sé cómo se han sentido tratados ustedes de mi parte. María José Álvarez, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido tú que he tratado al grupo? Que lo he tratado como es o como puede ser. Yo creo que como podemos ser. La verdad creo que las clases y la manera en la que nos comparte pues las experiencias o casos que podemos relacionar con la información nos motiva a ver más allá de solo el texto o limitarnos a aprender de memoria, ¿no? Sino ya empezar a relacionarnos con lo que vamos a empezar a hacer dentro de un par de años. Es muy correcto. Y desarrollen ustedes mucho, mucho su capacidad de observar y sobre todo de observar detalles. Porque eso hace la diferencia en todo. Tengo 67 años, voy a cumplir 68 el 3 de febrero, no se les olvide. Al día siguiente de su examen es mi cumpleaños. ¿Sí? Entonces, voy a cumplir 68 y sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo a observar. Hace unos días, el señor, creo que no sé si se los comenté a ustedes, hay un señor que tiene 54 años, que tiene un negocio, un fondue delicioso y que lo conocemos desde que comenzó allá en la glorieta de donde estaba la danesa antes. Y nos hicimos sus clientes y tiene más de 15 años que lo conocemos y somos sus clientes porque acudimos, me acuerdo, cuando abrió su restaurante y nos gustó. Mi hija mayor estaba embarazada de mi nieta que ahora tiene 15 años. Y entonces en que fui me comentó, digo, oiga, doctores, porque así me dice, doctores, por favor, ¿sabe qué? Oriénteme, tengo un dolor horrible en la planta del pie.
Pues, ¿qué tienes que pensar? ¿Será un cuerpo extraño? ¿Será todo? No, ya vas pensando. ¿Qué parte le duele? Es un punto muy concreto debajo del calcáneo me dice él, del talón. Le digo, mire, ¿sabe qué? Voy a pasar a verlo. Como me queda cerca de casa, pasé a verlo. Y lo pasé a ver y le digo, ¿dónde le duele? Eso que les he dicho a ustedes, muéstrame con una pluma, con un dedo, ¿dónde exactamente? No lo veo que te duela todo el talón, porque tienes que pensar en una fascitis plantar, a que te duela un punto concreto, que puedes tener una fascitis todavía localizada. ¿Sí? Y me mostró un punto muy localizado. ¿Sabe qué le digo? Es muy probable que está empezando en una fascitis debida a un espolón, asociada, perdón, no debida, asociada a un espolón calcáneo. Y le indiqué qué hacer. Le dije, mire, ¿qué pasa cuando se levanta usted? Es un dolor horrible, me dice. Duermo bien, pero es un dolor horrible cuando me quiero parar y estiro, me quiero poner de pie. Es un dolor horrible mientras esté relajado el pie, tranquilito, bien, pero cuando tienes que ponerte de pie, el pie se tiene que ir hacia adelante y entonces todas las fascias, los tendones se estiran y le provocan un dolor horrible. Bueno, se tomó una radiografía y el técnico le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no se toma una del otro pie también? Es que no me duele, tómesela. Vean lo que es el reconocimiento del patrón hasta por los técnicos. En los dos pies tienes su señor espolón calcáneo. Muy bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Ahora es el chiste, buscar la causa. ¿Es el espolón? No. No, hay mucha gente que se muere y nunca supo que tenía espolones calcáneos, hasta en los dos lados. ¿Sí? Pero este señor, el tipo de calzado que acostumbraba utilizar eran los Crocs toda su vida, porque tiene que estar caminando de mes en mes y de aquí para allá. Y bueno, entonces eso fue provocando microtraumas que generaron allá microsangrados que luego se calcificaron y se convirtieron en espolón. Y luego vino la fascitis, que fue lo que tenía él. ¿Qué es lo que le mandé? Cambie su tipo de calzado de inmediato, ¿sí? De inmediato tomen un desinflamatorio y avíseme en 48, 72 horas cómo sigue. ¿Cuánto tiene ahorita de dolor? Le digo, tóquese usted hasta donde le duela. ¡Ay! No tenía que apretar mucho y le dolía. O sea, había una fascitis importante. ¿Y qué nos pasó? ¿Y qué es lo que ocurrió? Le digo, dele usted a este dolor una escala 10, ¿de acuerdo? Y en 2, 3 días avíseme cómo está el dolor, cambiando el calzado, utilizando ese calzado tipo tenis, por ejemplo, que tenga el componente AIR, ¿sí? Si saben a qué me refiero. Pues ese pequeño cambio tomó su desinflamatorio y 48 horas después me dijo, doctor, casi mágico, mi dolor está en un grado 4. Bueno, pues no se me confíe, le digo, ya sus Crocs tírelos a la basura, no los va a volver a utilizar en mucho tiempo, ya debe usted utilizar este tipo de calzado. Y vean, ¿eso qué tiene que ver con pediatría? Pues nada. Pero acuérdense, antes de ser pediatra, ¿qué fui primero? ¿Qué debí ser primero? Un excelente médico general. ¿De acuerdo? Entonces, aunque ustedes cuando lleguen al internado, yo quiero ser ginecobstetra, yo quiero ser pediatra, yo quiero ser cirujano, está muy bien, pero esmérate en ser el mejor en cada uno de los servicios, aunque no te guste. A mí lo único que me gustaba era pediatría y medicina interna, que realmente la pediatría es una medicina interna del niño y del joven. Así que eso me gustaba. Lo quirúrgico lo detestaba, lo odiaba realmente. Y cuando entraba yo a una cirugía ortopédica donde iba a haber una amputación, para mí era la cosa más espantosa del mundo y más traumática. ¿Sí? Simplemente no me gustaba. Pero sin embargo, entendía que el mensaje de mi jefe de enseñanza de que tienes que ser primero un excelente médico general y yo te voy a ayudar para que te vayas a un excelente hospital de pediatría. Y lo hizo y lo cumplió. Y yo también. Entonces aprendan a observar detalles. Mi diagnóstico con el señor del fondue fue simple y llanamente un recordatorio anatómico funcional. ¿Qué hay en el pie? Hay tendones, hay fascias, hay hueso, hay nervios, hay todo, ¿sí? Ahora, la clave, ¿cuál fue?
Los dos le duelen, no uno. Ah, muy bien. ¿Dónde le duele? En este punto. Ah, perfecto. Y ahí, mero en la punta del espolón era donde le dolía, pero porque ya tenía fascitis, que se fue generando desde hace 3 meses hasta que ya no soportó el dolor, me comentó y afortunadamente pudimos ayudar. Entonces sean ustedes también así, muy observadores de detalles, esto que estamos aprendiendo en las clases, estas experiencias que les comparto, aplíquenlas, aplíquenlas. Acuérdense que el escolar, recuerden, 7 años en la familia, checar, ya le hicieron su examen de los 7 años. Ya aprendí en la clase que todos los niños de los 7 años, cuando ya el globo ocular alcanzó sus máximas dimensiones, debemos asegurarnos de que la agudeza visual es buena y de que no hay problemas. No hay problemas de otro tipo, como ese niño que les comento, que tuvo doble problemática en ambos ojos y ya tiene sus lentes y ya cambió por completo su vida en la escuela. ¿Sí? Muy bien, entonces están siendo tratados como lo que pueden ser unos excelentes médicos generales. Para empezar, unos excelentes alumnos de tercera. Pues muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? 225. Eric, Paula, Abraham. No, doctor, todo muy claro. Gracias. Bueno, yo esperaría que, como veo casi todas las cámaras apagadas, yo esperaría que no estén acostados durmiendo y luego veo la grabación, sino que estén pendientes, que estén pues aprendiendo y aprovechando. Pues si no hay ningún pendiente por el momento, nos vamos a ver el miércoles a la 1 en punto para que veamos voy a tratar de que en un día terminemos tranquilamente y bien la problemática del escolar. ¿Sí? De manera que, ¿cómo les fue en patología? Bien. No me Pues pareció bien, mucho convencimiento. bien. ¿Sí? Ahí vamos. Se hace lo Todos que se puede. aprobaron. Todos aprobaron. Ay, no sé, la Pues verdad. esperamos que sí, yo creo. No les dieron la calificación inmediata. No, por las tareas. Por las Es tareas. que es que sí nos da la calificación inmediata, pero es personal y pues no preguntamos. O sea, sabemos la calificación, pero no la de los demás. Bueno. Ok, ¿y tienen algún otro examen aparte del mío de aquí al 2 de febrero? El de cirugía y urgencias. ¿Cuándo? Presentamos el 26, si no estoy mal. Ok, si van a necesitar en un momento dado ese día para repasar o algo, me lo piden y no hay ningún problema. Pero por eso quiero que adelantemos bien, que veamos bien nuestros temas, pero que terminemos a tiempo para que no tengamos que estar sufriendo de gratis. ¿De acuerdo? Voy a quitar el Muchas gracias. escritorio. Muy bien, voy a apagar la grabación.